Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Que se encuentra en San Marcos 11, 12 al 15. Lo vamos a leer en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Dice así. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos, y vinieron pues a Jerusalén. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor, porque tu palabra siempre será, Dios mío. El cielo y la tierra pasará, pero tu palabra nunca pasará, Dios mío. Y gracias, Señor. Perdona cualquier cosa, cualquier palabra ociosa que hayamos hablado, bórrala del mundo espiritual. Padre, gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra. Rendida estoy a ti, Señor, en espíritu, alma, cuerpo, voluntad, albedrío, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Dice el Señor que viendo una higuera de lejos la vio. Él sabía que la higuera no tenía fruto, él sabía que la higuera no era tiempo de fruto. Él sabe todas las cosas, pero el Señor lo hizo para dar un ejemplo a sus discípulos de cómo actuaba la fe y cómo Él hablaba por fe, porque sin fe no podemos hacer nada. Si no tenemos fe, no podemos hablar la palabra de Dios y hacer algo por fe. No vamos a seguir en la iglesia. La gente se debilita porque no se apoya de la palabra de Dios. Imagínate, Jacob estuvo, ¿cuánto? 7 años, ¿cierto? Por Raquel. Después tuvo otros 7 años, o sea, 7 años por Lea. Después se le pasaron a Raquel a la semana, pero después 7 años más por Raquel. Y estuvo 6 años por el ganado. Después se fue, o sea, 20 años creyendo la promesa de Dios, que Dios le dijo que bendecirá a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿cómo se mantuvo Abraham? Creyéndole a Dios por una palabra que Dios había dicho. Entonces Dios le dijo a la higuera, como estaba seco, quería comer desde el fruto, pero no había fruto en ella. Entonces le dijo: nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y la higuera se secó y después se fueron a Jerusalén, como que nada, se fueron a Jerusalén. Entonces, pero Dios da una palabra y esa palabra se tiene que cumplir, porque el cielo y la tierra va a pasar. Ahora uno dirá: pobre higuera, ¿qué culpa tenía? Pero Dios sabe dónde están las plantas, de Él son las plantas, de Él son los árboles. Tal vez se secó ahí, pero está en otro lado. Dios es Dios. Entonces yo no voy a cuestionar a Dios, pero Dios sabe las cosas, ¿saben? Dios sabe todo. Lo único que esto da una palabra. Ahora, en Marcos 11, 22, 23 dice así. Marcos 11, 22, 23 dice: respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. O sea, tener la fe de Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. ¿Por qué? Porque la planta no es un humano, ¿cierto? Pero sí es un ser vivo. La planta se puede sentir porque va creciendo, pero el monte no. El monte no es un ser vivo. El monte es un monte, pero a la palabra de Dios los árboles le escuchan, los montes le escuchan, el mar le escucha, todo le escucha. O sea, la palabra de Dios, todo se mueve con la palabra de Dios. Entonces, por eso dijo: tener la fe de Dios. No una fe no más tuya, sino una fe de Dios que traspasa todos los límites. Entonces dices, si tú tuvieras fe, tú dirías a ese monte, o sea, el monte de problemas, el monte de dificultades, tú dirías a ese monte: quítate de mi lugar y ábreme paso. Tú dirías a ese monte: quítate de ahí, plántate en el mar, plántate en otro lado, donde tú lo que dices, lo que tú digas, le será hecho. Entonces, pero lo que
pasa que en la vida de repente vemos que están los problemas, los montes de problemas, los montes de dificultades, los montes. Entonces empezamos a mirar el monte y no miramos a Dios. No tenemos que decirle a Dios lo grande que es el monte, sino al monte lo grande que es Dios. Tenemos que decirle al monte lo grande que es Dios. Entonces quítate de mi lugar. Pero si tuviéramos esa fe de Dios hasta el fin, porque van a llegar circunstancias, momentos en nuestra vida que somos probados, porque tenemos que ser probados para ser aprobados por el Señor. Entonces tenemos que ser probados y vamos a un momento que la vida va a estar como un monte, va a estar como algo que no sé, que parece que un desierto, algo seco, una enfermedad que no se sana, algún cáncer, alguna cosa. Pero tenemos que confiar en Dios más allá de esta vida. Tenemos que confiar en Dios, porque Dios lo va a solucionar. Y si Dios dijo que estaría con nosotros hasta el fin, tenemos que creerlo. Entonces le podemos decir a ese monte de problemas, a esa dificultad: quítate esa soledad, quítate esos vicios, quítate esos montes de vicio, esos montes que no te dejan servir al Señor. Quítate de mi camino, porque yo voy a servir a Dios. Porque lo que tú dijeres, tú creyendo con tu boca, eso va a ser, eso va a hacer, eso se va a cumplir. Vamos a leer en Lucas 4:38. Lucas 4:38 dice así: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, la suegra de Simón. Tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Tenía una gran fiebre. E inclinándose hacia ella reprendió, o sea, habló, pero la habló reprendida, le dijo: sale de ella. Y a la fiebre reprendió la fiebre, no a la suegra de Pedro, amén, sino a la fiebre. Y la fiebre que hizo la dejó, y levantándose ella al instante le servía. ¿Qué hizo el Señor? Entró a la casa de Simón, ¿cierto? Y la suegra estaba totalmente con fiebre. Era tanta la fiebre que la tenía postrada. Pero el Señor reprendió la fiebre. O sea, no solamente le dijo: oye, qué lástima que tiene esa fiebre. No, sino la reprendió. Le dijo: sale de ella. No sé qué palabra usó el Señor, pero sale de ella. La reprendió. Y la fiebre dice que la dejó. Por eso que la Biblia dice que por un camino vienen las dificultades, pero por 7 caminos tiene que huir. Pero cuando nosotros le creemos a Dios, cuando le seguimos, por eso que la Biblia dice: perseverando hasta el fin. Perseveramos hasta el fin, dando la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios, no la palabra que a nosotros se nos ocurre, sino lo que dijo el Señor, lo que está escrito, porque la palabra de Dios nunca dejará de ser. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra nunca, jamás, de lo jamás se va a pasar, se va a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Reprendió la fiebre de la suegra y ella se levantó, fue sana, la fiebre se fue de ella fue sana, y incluso ella se levantó y le servía. Bendito sea el Señor. Hay otras circunstancias que los quiero comentar aquí. Está en Hechos 23, 11, perdón, Hechos 23, 20 dice así, 27, 20 dice así: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habían perdido la esperanza de salvarnos. O sea, ya no tenían fe porque era grande la tormenta. Entonces Pablo, como yacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Os exhorto a ¿qué? A tener buen ánimo en medio de la tormenta, porque no es cosa fácil estar en medio del mar, en medio de una tormenta. No eran barcos como de ahora, era un barquito nomás y estaban en medio de la tormenta. Es algo, así es la vida a veces del ser humano, se ve como en medio de una tormenta.
puesto no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. La nave se iba a hacer pedazos. ¿Por qué? Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, del Dios a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no tema, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Quién le dijo? Un ángel. En sueño se le apareció a Pablo un ángel y le dijo: no, va a perecer la pura nave, nomás se va a hacer pedazo, pero ustedes van a ser salvos, van a poder nadar hasta la orilla. De repente la tormenta es tan grande que te hace pedazo tu barca, ¿cierto? Tu barca, pero tú vas a ser salvo. Entonces era tan grande la tormenta que dice que ellos habían perdido toda esperanza, ya no tenían esperanza de ser salvos. Pero ahí vino el ángel del Señor, el ángel de Dios, y el ángel de Dios le dijo: ten ánimo, Pablo, porque es necesario que comparezca ante el César. Ten ánimo, ya se lo había dicho el Señor, ten ánimo. Mira, no se va a perder nadie, ni tú, ni nada de la tripulación se va a perder. Nadie, sino que vas a llegar donde tienes que llegar. Esa es la palabra que Dios le dijo a Pablo. Y a veces la tormenta es grande, a veces los problemas son grandes, a veces las dificultades son grandes, y vamos a pasar por tormenta, por problemas, por dificultades, vamos a pasar. Pero tenemos que confiar en la palabra de Dios. Él nunca nos va a dejar solos, siempre nos va a dar la victoria. Siempre nos vamos a tener la victoria. Parece que al principio, parece que estamos en una tormenta, o parece que hay un monte grande que no nos deja cruzar. Parece que hay algo seco, ¿cierto? Una higuera. Pero vamos a confiar en Dios, que vamos a pasar esa tormenta, vamos a pasar ese monte. Le decimos que se desarraigue todo monte y se coloque en otro lugar, que nos abra paso. Vamos a seguir confiando en Dios, porque Dios ha abierto una puerta en este lugar. Dios ha abierto una puerta, y sabemos que gente va a venir, gente que se siente mal, gente que cree que no puede llegar a Cristo porque no se siente santo, pero le vamos a decir que ese monte que de culpabilidad se vaya de sus vidas, y ellos pueden venir a Cristo Jesús, el único que los abraza, el único que los ama, el único que los santifica y los liberta, los renueva, los redime. Es Jesucristo nuestro Señor. Entonces vamos a confiar en Él, vamos a creer en Él. Hay momentos de dificultad en nuestra vida, hay momentos, vamos a pasar momentos, pero ya el ángel de Dios ya nos ha hablado hoy día, ya nos habla a través de la palabra, ya nos ha hablado la palabra de Dios. Amén. Yo quiero compartir con ustedes Hechos 23:11. Dice así: antes de esa tormenta, dice 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifiques también en Roma. Antes de la tormenta, antes de cruzar ese mar, antes de todo eso, el Señor ya se lo había dicho, pero el Señor no le dijo la dificultad que iba a pasar. El Señor siempre nos habla la victoria. El Señor siempre, pero que no nos habla lo que vamos a pasar, porque hay caminos estrechos, hay caminos, vamos a pasar por fuego, vamos a pasar por fuego, vamos a pasar por río, vamos a pasar por cosas peligrosas, vamos a pasar, pero lo vamos a pasar, no nos vamos a quedar ahí, nos vamos a pasar por fuego, pero no nos vamos a quedar ahí. La tormenta también vamos a pasarla, pero la vamos a pasar. Por eso el Señor le dijo mucho antes: ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Ya se lo había dicho mucho antes. Y cuando estaban en la tormenta, ¿cierto? Cuando estaban ya cruzando allí, tuvieron esa tormenta que dice que casi ya perdían toda esperanza de vivir,
ya no tenían esperanza. Así hay gente que ya no tiene esperanza de vida porque hay una tormenta en su vida, porque hay una tormenta en sus emociones, en su mente. Pero quiero decirte que Dios tiene la última palabra, que Dios tiene su palabra, que Dios es el que te va a sacar del pozo cenagoso, que Dios es el que te va a levantar, que Dios es el que va a hacer que ese monte que no te deja cruzar se retire de tu vida en el nombre de Jesús. Es Dios que calma la tempestad, es Dios que le habla a las aguas y las aguas le obedecen, es Dios que le habla al monte y el monte le obedece, es Dios que le habla a la higuera y la higuera le obedece, es Dios que le habla a los demonios y los demonios tienen que obedecer. Bendito sea su nombre para siempre. Ese es nuestro Dios. Ten ánimo, iglesia, ten ánimo, porque vamos a cruzar toda tormenta, toda dificultad. Dios está con nosotros. Dios nunca nos dejará ni no nos desamparará jamás. Yo le pido que se ponga de pie, amén. Gracias, Padre mío. Gracias por esta tu palabra, Señor. Vamos a creer, Señor. Vamos, te creemos a ti, Señor. Te creemos a ti, a tu palabra, Padre. Dios mío, Señor. Dios mío, todo monte que obstaculiza, Padre, se va. En el nombre de Jesús, toda tormenta se aquieta, Padre. Dios mío, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos la bendición tuya, Padre, de Abraham, Isaac y Jacob. Recibimos tu bendición, Padre. Todo dolor se va, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, vamos a declararlo, Señor. Vamos a declarar tu palabra, no importa lo que estamos viendo, no importa lo que estamos viviendo. Vamos a creer a tu palabra, Señor. Vamos a creer que tu palabra es más que todas las cosas. Tu palabra, Señor, Dios mío, tu plan es mucho más alto que las tormentas. Tu plan, Señor, tiene un nivel muy grande, Señor, que la tormenta va a pasar, pero tu plan, el reino de los cielos, Señor, va a seguir, Padre. Por eso procuramos tu plan, el reino de los cielos y su justicia. Tu plan es mucho más grande que cualquier tormenta, Señor. Tu plan, Dios mío, y tu plan se va a cumplir, Padre, se va a cumplir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús lo decretamos, lo creemos, Padre, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Gracias, aleluya.